Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Un gusto saludarlos en una de nuestras actividades. Y pues vamos a seguir continuando con este ciclo, con nuestro 26º ciclo de conferencias de Historia para qué. Y como ya vieron en nuestra difusión, pues hoy tenemos la conferencia del doctor Carlos Illades, la historiografía del siglo XX. Pues voy a leerles una muy breve semblanza del doctor Illades para después dejarle los micrófonos. Es miembro de número de la Academia, ocupando el sitial número 10. Es licenciado y maestro en Historia por la UNAM, doctor por el Colegio de México, profesor titular en el Departamento de Humanidades de la UAM, Coajimalpa, investigador nacional nivel 3 del SNI, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y profesor distinguido de la UAM. Ha sido investigador visitante en las universidades de Harvard, de Jaume I, de Potsdam, de Columbia y del CIDE. Ha impartido cursos de posgrado en la UAM, en el Instituto Mora, de la UAP, en la UNAM, en el Colegio de México y en la Universidad Jaume I. Obtuvo el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1999. Ha participado como ponente en 79 congresos en México y el extranjero. Además de publicar artículos científicos en México, España, Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra, Australia, Rusia, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Ha dirigido 42 tesis de licenciatura y posgrado y publicado 15 libros como autor único, entre los que vamos a resaltar: de la Sociedad a Morena, breve historia de la izquierda de México, conflicto, dominación y violencia, capítulos de historia social, el futuro es nuestro, historia de la izquierda de México, esto del año 2018, el marxismo en México, una historia intelectual. Ha sido miembro de comisiones dictaminadoras y de comités de evaluación en el CONACYT, el CIESAS, el INA, el Instituto Mora, la Academia Mexicana de Ciencias, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el CIDE y la UAM. Pues sin más voy a dejarle esta tarde los micrófonos al doctor Carlos Illades y recuerden que esperamos sus preguntas para la parte final de nuestra conferencia. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yasmín. Me da gusto estar nuevamente con ustedes y ahora en este ciclo, que es uno de los ciclos de más larga duración, es la 26 presentación del ciclo, Historia para qué. Entonces, el día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de las grandes líneas de la historiografía del siglo XX, pensando en que esto nos puede ayudar a hablar justo de para qué la historia. Comenzaré como buen historiador, no por el tema exactamente, sino me remontaré al siglo XIX para de allí vislumbrar o señalar algunas de las líneas en las que transcurrirá el desarrollo de la disciplina historiográfica en el siglo XX. Bien, en el siglo XIX y concretamente en Alemania, en el año de 1810 se fundó en Berlín la Universidad Humboldt. Esta universidad, Humboldt, empezó a desarrollar un programa que combinaba las distintas humanidades, las fundía en una especie de saber común, y esa práctica incorporaba lo que después llamaríamos las ciencias sociales. Este modelo, pensado pues en la época del romanticismo alemán como algo integral,
Después fue retomado por otras universidades en el mundo, concretamente la Escuela Práctica de Altos Estudios en Francia en el año de 1868 se funda inspirada en esta experiencia, y la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos en el año de 1872. Y es justo en esta Universidad de Berlín, Universidad Humboldt, donde se desarrolla la práctica científica, la práctica historiográfica de el que llamaríamos el primer historiador moderno, que es Leopold von Ranke. Eh, Obviamente se habla de historia, pues desde la época en que hay escritura y concretamente desde la antigüedad clásica, pero la historia, digamos, como una disciplina que tiene un método y algunas técnicas para poderse indagar, para poderse explorar, surge con el trabajo, con la cátedra de Leopold von Ranke. Y Ranke, además, fijará algunos de los paradigmas o algunas de las directrices que guiarán a la historiografía en el siglo XX. Esas directrices hacia finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI han sido, cuando menos parcialmente cuestionadas, pero en la época digamos, de la que hablará básicamente esta conferencia, digamos, eran directrices operantes. Esto es, en términos de Pierre Bourdieu, Ranke fija las reglas del método, las reglas del arte de la disciplina historiográfica. ¿Y en qué consistían estas reglas y cuál era la pretensión de Ranke con respecto de la utilización de ellas? Bueno, para Ranke, el objetivo de la disciplina histórica era reproducir y presentar los hechos históricos tal como ocurrieron. Esto es, según él, era posible aproximarse a la verdad, al conocimiento histórico, de una manera, digamos, prácticamente transparente. Esto es una identidad entre el discurso y la realidad histórica misma. Entonces, ese era uno de los objetivos planteados por Ranke, reconstruir en su complejidad, pero además pues casi con exactitud fotográfica el pasado, los hechos tal y como fueron. Y Ranke partía, además de un principio, de una premisa que también quedó fijada para la posteridad. Según esta, los hechos históricos son únicos e irrepetibles. Esto es, la historia pues es única, es imposible que se sucedan, digamos, acontecimientos de manera idéntica y por tanto la historia recala, la historia enfatiza la particularidad. Esa tesis será cuestionada en el siglo XX, pero bueno, también para algunas de las corrientes historiográficas quedará grabada como una condición del conocimiento histórico. Es decir, hoy repito, los acontecimientos son únicos e irrepetibles. Esto lleva a Ranke a pensar en que la historia se ocupa exclusivamente de hechos, estos hechos únicos e irrepetibles, como acabo de señalar, y estos hechos además acontecidos en el pasado. Esto es, para Ranke había una clara distinción, una distinción, llamémosle moderna, entre el presente, el pasado y el futuro. Y el objeto de la historia era el estudio de los hechos del pasado. Esto es, pues no era posible hacer historia por ejemplo, de una escuela, una corriente actual,
que se llama Historia del Tiempo Presente, pues para Ranke era sencillamente inconcebible. Además, Ranke pensaba que los documentos escritos eran el material, el insumo fundamental, si no es que único, para poder extraer la verdad acerca del conocimiento del pasado. Ahora bien, para poder abordar estos documentos, para reproducir los hechos tal y como fueron, para darle esta singularidad al pasado, Ranke empieza a explorar, a utilizar el apoyo de algunas técnicas y de algunas disciplinas auxiliares para constituir su conocimiento. Entonces, por ejemplo, la filología para él es importante, fijar cronologías históricas también le parece fundamental, y el material básico, insisto, o exclusivo, son los documentos históricos, esto es, documentos reservados, guardados en los archivos. Con Ranke, y este sería también otro aspecto sustantivo de su labor, se fija la razón histórica como una manera de aproximarse al conocimiento. Esto es, se rompe con la razón intemporal o atemporal, más bien más que intemporal, atemporal, ilustrada, en la cual la historicidad no era un tema a considerar. Con Ranke, la historicidad es algo central, algo cardinal para poderse ubicar no solo en el espacio, obviamente en el tiempo, sino para poder producir conocimiento. Ranke, además de lo ya señalado, asume tres certezas fundamentales asociadas o que delimitan el conocimiento histórico. La primera es que la verdad existe como correspondencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la historia y la verdad que se extrae de la historia verdadera, se ocupa de personajes y de hechos reales. Esto es, Ranke distingue claramente entre la historia y la ficción, o entre la historia y el mito, la historia y la leyenda, y considera que los documentos explorados de manera adecuada podrán extraer esta verdad, que es una verdad asentada en personajes y hechos reales. La otra, otra de las certezas rankeanas, es que las acciones humanas, que para él son las acciones de los grandes individuos, sean los monarcas, sean los líderes o los dirigentes de las iglesias, etcétera, pero fundamentalmente, digamos, los grandes hombres, sus acciones reflejan sus intenciones. Él no pone en cuestión, no discute que la historia escape al control de los actores o de los que participan en ella, sino lo que sucede es expresión de su voluntad, es decir, de su intención. Y la tercera certeza rankeana es que el tiempo histórico, lo que se llamaba historicidad o temporalidad, para él es unidimensional y diacrónico. Esto es, la historia circula, transita exclusivamente en una dirección. No es un árbol o no son 20 posibilidades las que se pueden dar en algún momento, en alguna circunstancia, sino la historia tiene un curso, digamos, lineal o unidimensional, para ser más preciso. Bien, esas ideas básicas de Ranke serán o asumidas o cuestionadas durante el siglo XX y por la historiografía que le sucedió.
De todos modos, quedarán asentadas como fundamentales para poder conocer el pasado, para poder conocer la historia que para él, repito, se trataba exclusivamente del pasado. En el siglo XX surgen las llamadas escuelas historiográficas o escuelas históricas, que cada una tiene abordajes particulares acerca de cómo acercarse al pasado, cómo comprenderlo o incluso cómo explicarlo. En la conferencia de hoy hablaré de estas escuelas principales y más o menos, en la medida de lo posible, las referiré en orden cronológico, lo cual no quiere decir que surja una, desaparezca y después venga otra, sino varias de estas coexisten en el mismo momento, en el mismo tiempo. Bueno, la primera escuela y quizá más famosa del siglo XX es la llamada Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales se llama así porque en el año de 1929, dos historiadores franceses forman o constituyen una revista que aún se sigue publicando, que se llama Anales de Historia Económica y Social, o se llamó en un origen porque después le fueron añadiendo o haciendo algunos pequeños cambios a su nombre. Por ejemplo, en el año de 1994 cambió su nombre por Anales, Historia y Ciencias Sociales, por ejemplo. Bien, decía, sus fundadores son dos historiadores franceses, célebres historiadores franceses. Uno, Marc Bloch, que vivió entre 1886 y 1944. Y, su vida se vio truncada por la ocupación alemana de Francia, la ocupación nazi de Francia, y Bloch, que era de ascendencia judía, fue ejecutado por esa razón. Y el otro es Lucien Febvre, que vivió entre los años 1878 y 1956. Ambos ya eran medianamente conocidos cuando fundan la revista Anales, y eran conocidos por trabajos pues, importantes. Bloch había publicado en el año de 1924 el libro Los Reyes Taumaturgos, publicado en México por el Fondo de Cultura Económica. Eran estos reyes que tenían o se les atribuía la capacidad de curar a los súbditos, a las personas, simplemente tocándolas. Y Febvre ya había publicado en 1911 su libro Felipe II y el Franco Condado. Los dos eran profesores de la Universidad de Estrasburgo, es decir, una universidad periférica en el mundo, digamos, francés, en el territorio francés, y no era para nada hegemónica ni la universidad ni la perspectiva historiográfica de estos autores. Y la perspectiva hegemónica estaba en la Sorbona, en París, que era, destacaban, digamos, en ella, entre los historiadores, Charles Tegnovos, que era un historiador de la política. Hacían, digamos, una historiografía más tradicional, basada fundamentalmente en hechos, en acontecimientos, siguiendo, por cierto, la línea de von Ranke. Bloch y Febvre cuestionan, digamos, a la hegemónica corriente de la Sorbona, esa historia tradicional, y de paso los planteamientos rankeanos. En primer lugar, ambos consideran
que la historia debe acompañarse del conocimiento de otras disciplinas y una disciplina, digamos, muy asociada con la historia para ellos es la geografía. Es decir, si la historia se ocupa del tiempo, pues es necesario situar o vincular este tiempo con el espacio, y el espacio quien lo estudia, quien lo aborda, es la geografía. Entonces, este vínculo estrecho entre la historia y la geografía, y por ende iniciar el vínculo de la historia, la relación de la historia con otras disciplinas sociales, ya está en el origen de la escuela de los anales. Otra de los desarrollos de la escuela de los anales, y particularmente de Marc Bloch, que eso es fundamental y también cuestionará el planteamiento rankeano, es la posibilidad de la comparación histórica. ¿Esto qué quiere decir? Sin duda, es asumir que los hechos históricos son únicos e irrepetibles, pero al mismo tiempo pueden tener lo que Wittgenstein llamaba parecidos de familia. Esto quiere decir que pues hay semejanzas, hay patrones, obviamente hay diferencias, pero el que los hechos históricos sean únicos e irrepetibles no quiere decir que no se pueda llegar a cierto nivel de abstracción para poderse hacer cargo de los parecidos y también de las diferencias, y por tanto poder explicar por qué cosas semejantes o procesos semejantes dieron resultados distintos en diversos espacios geográficos. Entonces, esta dimensión de la comparación histórica también es un aporte de la Escuela de los Anales y particularmente de Marc Bloch. También, aparte de esta exploración de patrones comunes y de diferencias eh, particulares, de tipos, de tipologías, estará asociada con un acercamiento a la antropología, que después será más intenso en la Escuela de los Anales, pero también está presente en los trabajos, digamos, de esta primera generación, la de los fundadores de esta corriente historiográfica. Será posteriormente, en la segunda generación de la Escuela de los Anales, donde la figura fundamental es Fernand Braudel, cuando por un lado se desarrollen, se expandan, digamos, estas líneas, estos abordajes de la historia, y se fijen algunos elementos nuevos. Por un lado, pues el trabajo de Braudel está claramente, en él están claramente relacionados el espacio con el tiempo. En su obra más conocida, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, publicada en el año de 1949, pues el espacio de estudio es el Mediterráneo. Obviamente no es solo el mar, o no es fundamentalmente el mar, sino es la civilización material que se construye alrededor de ese espacio geográfico, que es estudiado en una perspectiva temporal, esto es, en una perspectiva histórica. Entonces, esta manera de entrar, digamos, a la problemática histórica hará que Braudel piense o reflexione y teorice incluso sobre otros aspectos de la disciplina histórica que también son centrales. Y estos aspectos, digamos, para resumirlos en dos, serían los siguientes. Por un lado, Braudel, como ya habían anunciado los fundadores de los anales, considera que la historia no posee los conceptos, digamos, suficientes para explicar los procesos que aborda, y requiere permanentemente
el apoyo o el auxilio de otras disciplinas, para él serán las ciencias sociales, ya no solo es la antropología o la geografía, sino en general las ciencias sociales, para hacerse de conceptos indispensables para estudiar los procesos en el tiempo. Entonces, esa será una de las directrices que fije Brodel. La otra, que es también fundamental, es la que se refiere a la temporalidad histórica, al tiempo. El tiempo no entendido como el tiempo de los físicos, sino al tiempo histórico, que se le suele llamar temporalidad. Para Brodel existían tres niveles o existen tres niveles de la temporalidad histórica. La que él considera más importante, y de hecho a la que es en la perspectiva en la que se mueven sus trabajos principales, es lo que él llama la larga duración. La larga duración es el tiempo de las estructuras históricas. Estructuras que, si bien son cambiantes, pero tardan muchísimo tiempo en modificarse. Por ejemplo, la economía, eh, la demografía, lo que él llama la civilización material, la cultura, eh, pertenecerían a este orden de la larga duración. Insisto, no es que no cambien, pero transcurre mucho tiempo para que cambien. Y para Brodel esta larga duración será la base de cualquier explicación histórica. Después, para él existe el tiempo de las coyunturas, esto es un tiempo más reducido, un tiempo más breve, en el cual pues, ocurren cambios. Pensemos, por ejemplo, en los periodos revolucionarios. Esto son coyunturas que no son simplemente tal o cual acontecimiento, tal o cual fecha, sino procesos más amplios, pero relativamente cortos en términos temporales con respecto de la larga duración. Y en la tercera dimensión, digamos, de la temporalidad histórica, para él serían los eventos o los acontecimientos. Esto es lo que sucede prácticamente a diario o de manera constante. Y de hecho, una de las cosas que, contra las que se rebelaron Bloch y Febvre eh, con respecto de la historiografía tradicional es que estaba fundamentalmente centrada en esta historia de los acontecimientos. Para Brodel, esta historia de los acontecimientos, si bien es cierto, no es irrelevante, pero es menos significativa que los otros dos niveles de la temporalidad histórica. Para él, de alguna manera, los acontecimientos se sitúan en la superficie histórica, es decir, están delimitados o están condicionados por elementos de más peso, de más duración, que son los elementos estructurales que provienen de la larga duración y, si acaso, de las coyunturas. Pero esto no obsta para que reconozca, digamos, Brodel estas distintas temporalidades, es decir, una especie de capas históricas, cada una con un tiempo, una temporalidad específica. La Escuela de los Anales también desarrolló, ya después de los trabajos principales de Brodel, bueno, todavía vivía Brodel, pero digamos una generación posterior, que es la tercera generación, se interesó también por la historia económica, pero también por una manera, un abordaje de los procesos históricos que servían sin duda para la historia económica, pero centrados ¿cómo se llama? En datos empíricos cuantificables. Esto es la historia serial, es decir, la historia que se basa
en series numéricas que pueden referirse a la economía, pueden referirse a la población, pueden referirse al clima. Por ejemplo, Emmanuel Leroy-Ladurie, de la tercera generación de la Escuela de los Anales, se ocupa de esta historia serial y su trabajo, uno de sus trabajos fundamentales, es una historia del clima desde el año 1000 hasta pues, finales del siglo XX, por ejemplo. Y esta historia serial, que es como se llama en Francia, en los Estados Unidos adquirió, digamos, logró un alcance, digamos, quizá más vasto, y ahí se le llamó historia cuantitativa, y en términos coloquiales se le conoce como la llamada cliometría. En el caso de esta versión estadounidense de la historia cuantitativa, se ha ocupado fundamentalmente de los grandes trazos del desarrollo económico, ya sea de manera, digamos, general, como el libro de Rostov acerca de las etapas del desarrollo capitalista, o el libro de Herzenkron acerca de los orígenes o la perspectiva histórica del atraso económico, o estudios más concretos, por ejemplo, los de Fogel y Douglas North acerca de los ferrocarriles. Acá, ¿qué es lo destacable, digamos, desde el punto de vista historiográfico, más allá de lo que hayan logrado explicar sin duda a partir de estas técnicas cuantitativas con respecto a los temas de su interés? Aquí lo fundamental es que se considera que la historia pues no se basa en acontecimientos particulares, en lo único, lo singular que le importaba a a, este, a von Ranke, sino en cosas que se pueden agrupar en series, es decir, cosas que pueden unificarse a través de series y, y obviamente con el uso de conceptos. Esto de alguna manera también ya lo había planteado la Escuela de los Anales, sobre todo con Brodel, que planteaba que a él lo que le importaba eran más las cosas que se repetían, ¿no? O sea, sin negar que los hechos históricos, insisto, eran únicos y repetibles, pero por ejemplo, pues si hablamos desde una perspectiva antropológica, pues los hábitos, las costumbres, pues sí son cosas que se pueden, en términos genéricos, repetirse. O sea, no se realiza dos veces el mismo acto, pero digamos, la conceptualización de un conjunto de actos, pues sí se puede considerar que se refieren, digamos, a lo mismo, aunque no sean idénticos. Bueno, estos historiadores económicos se ocupan no de la singularidad, sino de lo que se puede sistematizar en series. Y otro aspecto fundamental de esta corriente es que la historia puede desarrollar una especie de proyección, una especie de perspectiva. No es que la historia sea o sirva para prever el futuro. Eh, Digo, eso lo pueden hacer, digamos, o tratar de hacer los economistas o politólogos, lo que sea. Estos historiadores no se lo plantean en esos términos, sino en usar las técnicas, digamos, del análisis económico para hacer proyecciones hacia el pasado. Esto es, si con una serie de datos sistemáticos se pueden calcular cosas hacia el futuro, la econometría, pues esos modelos pueden servir para tratar de saber qué ocurrió en el pasado. Me explico. Es con el material empírico sistematizado, con series numéricas comparables y de larga duración, se puede suponer razonablemente qué pudo haber ocurrido en periodos históricos pretéritos. Es decir, pues qué tamaño tenía la economía, cuál era el nivel de consumo de la gente, cuáles eran los patrones del mercado en distintas épocas, etcétera, etcétera. Entonces, es usar las técnicas econométricas, pero no para tratar
de adelantar el futuro, sino hacer proyecciones hacia el pasado y tener cálculos razonables de qué pudo haber ocurrido en épocas históricas, incluso lejanas, siempre y cuando hubiera datos suficientes para poderse sistematizar. Y obviamente esto requiere estudios y técnicas estadísticas, fórmulas matemáticas, etcétera, pero simplificando, digamos, mucho, sería la perspectiva de esta historia cuantitativa, que es importante en la segunda mitad del siglo XX. Todavía se sigue realizando historia cuantitativa, pero digamos, el auge fue sobre todo en los últimos, digamos, 20, 25 años del siglo pasado. De todos modos, pues es digamos, una historia, pues, muy sólida, muy, teóricamente justificada. También desde la perspectiva económica, como sería la historia cuantitativa, pero en una línea teórica distinta, comenzó a desarrollarse en la Gran Bretaña la llamada historia desde abajo. Y la historia desde abajo, que está asociada fundamentalmente con los historiadores marxistas británicos, los historiadores marxistas más ocupados de la historia social, o sea, la nueva historia social en el siglo XX, es la llamada historia desde abajo, tuvo su origen en la historia económica, pero en la historia económica de inspiración marxista. Una militante socialista, Donna Tartt, organizó después de la Segunda Guerra Mundial un grupo de historiadores que no solo eran los historiadores, digamos, más conocidos o consagrados, sino historiadores de todos los niveles educativos que estaban, como elemento común, participaban o eran militantes del Partido Comunista Británico, y ella organiza a estos historiadores para pues, formar un grupo, una asociación que se llamará el Grupo de Historiadores Marxistas, insisto, afiliados al Partido Comunista Británico. Entonces, bueno, por un lado, en todos ellos hay una perspectiva ideológica, digamos, similar, y preocupaciones intelectuales también parecidas. Entonces, a este grupo, las figuras más destacadas, pues eran historiadores, bueno, todavía no eran muy conocidos, salvo Maurice Dobb, Eric Hobsbawm, que todavía no era una figura muy conocida, Christopher Hill, Rodney Hilton, George Rudé, de origen noruego, E.P. Thompson, su esposa Dorothy Towers, y otros historiadores que después eran figuras muy importantes. Estos historiadores, insisto, comenzarán, al menos los más viejos, haciendo historia económica, y después, o a partir de ella, derivarán hacia la historia social. Les importaba, por ejemplo, a estos historiadores, acabar con el determinismo que en esa época padecía el marxismo de la Tercera Internacional, digamos, el marxismo de inspiración estalinista. Trataban de reconstruir o recuperar la complejidad de los procesos históricos. También consideraban que la historia era algo que se podía sistematizar, es decir, se podían usar categorías explicativas. El tema que les importa mucho a todos son los orígenes y el desarrollo del capitalismo, obviamente por sus preocupaciones políticas que los hacen reflexionar sobre este tema. Bueno, son un elemento, digamos, importante de su explicación
de los procesos históricos es a partir del conflicto de clases. Comencemos por Maurice Dobb. Maurice Dobb era un economista importante en la Universidad de Cambridge que se da cuenta eh, tempranamente que la historia económica requiere de, eh, digamos, de incorporar elementos sociales para poder ser verdaderamente una explicación. Esto es para Dobb en su libro muy conocido que se llama Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, publicado en el año de 1946, para definir la naturaleza del capitalismo y sus orígenes y cómo se instaura, digamos, particularmente en la Gran Bretaña. Piensa que no es suficiente considerar como, por ejemplo, lo hacía la Escuela Austriaca de Economía, o sea, la escuela de von Mises y von Hayek, por ejemplo, entre otros, que después se volvió una escuela hegemónica. Es decir, no considerar como esa escuela que el capitalismo como que era la suma de elementos tecnológicos o de máquinas o de capital o de varias eh, de varios aspectos, de varios elementos, sino para Dobb lo que era importante era, junto con esos elementos, precisar o descubrir la índole social que tenía ese régimen económico. Entonces, para Dobb, y ahí es un salto que es importante en la perspectiva que estamos señalando, la naturaleza social, las relaciones sociales implicadas en los procesos económicos, era para él un elemento distintivo o singularizador de las distintas formaciones económicas y las distintas, lo que los marxistas llamaban los modos de producción. Es decir, cada sociedad, cada modo de producción tiene unas relaciones sociales básicas y que llevan a formas particulares de procesar el trabajo, de realizar o de producir excedente y de pues, distribuir los beneficios. Entonces, Dobb desde el principio se fija en estos elementos sociales, digamos, de relaciones sociales contenidos en lo que él llama las relaciones capitalistas y para esto pues hace una distinción con respecto de las relaciones sociales que él observa en la sociedad feudal. Y también, y es otro aspecto muy interesante, Dobb considera que, y esto es un poco distinto, digamos, de otras, o muy distinto de otras corrientes económicas, que para que la economía como análisis, digamos, rinda más frutos, debe incorporar elementos históricos. La historicidad de los procesos económicos para Dobb será fundamental. Esto quiere decir que la economía para él no consistirá únicamente en fórmulas, en modelos, sino deben nutrirse estos modelos de datos empíricos, pero sacados no de la teoría, sino sacados pues, de las fuentes, sacados de la historia. Esto lo subrayo porque en el siglo XXI hay un autor muy pues, leído, conocido en los últimos 10 años, un francés que se llama Thomas Piketty, que ha hecho pues estudios de larga duración con respecto del capitalismo y de la desigualdad. Y lo que él plantea es justamente eso. Esto es pues 70 años después de Dobb. Es decir, que la economía, digamos, para que dé más explicaciones, para que sea más fructífero el análisis, debe apuntalar, digamos, las fórmulas matemáticas con datos históricos, con datos sacados, digamos, de la experiencia y así tendrá resultados más fructíferos. Es decir, la historia económica requiere el uso de abstracciones, pero las abstracciones no eliminan el análisis, digamos,
de materiales históricos empíricos concretos. Bueno, eso está en el planteamiento de Dobb. Y estos estudios de Dobb influirán después en otros historiadores más jóvenes. Pienso concretamente en Eric Hobsbawm, que antes de convertirse en un historiador social y bueno, después en un historiador de las grandes épocas históricas de la modernidad o de los grandes procesos de la modernidad, comenzó como historiador económico. O sea, los primeros trabajos de Hobsbawm se refieren a la revolución industrial y cuando empieza ya a derivar hacia la historia social, se preocupa fundamentalmente de los niveles de vida de la población en la época de la revolución industrial. Entonces, Hobsbawm va llevando esta historia económica también hacia una perspectiva social, indagando los niveles de vida. Entonces, digamos, a grandes rasgos, los primeros trabajos de Hobsbawm referidos a los niveles de vida que están reunidos en un libro que se llama Trabajadores, que se publicó en la década de 1960, creo que es el año 1964, si no me equivoco, o por allí, reúne esos textos. Y lo que plantea Hobsbawm es una visión pesimista, no la inventa él, sino para él viene desde David Ricardo, Malthus, Marx y otros autores, y una visión pesimista con respecto de la revolución industrial. Esto es, la revolución industrial para él provocó sin duda un desarrollo económico pues, muy importante para la historia de la humanidad, pero llevó a las primeras generaciones de trabajadores modernos a ver menguado, al ver disminuido su nivel de vida. Entonces, para él, para él, la generación o las primeras generaciones que experimentan la revolución industrial, pues la ven como una especie de tragedia en la cual disminuyó su nivel de vida, perdieron los antiguos empleos, etcétera, etcétera. Y lo contrapone Hobsbawm a la visión de otros historiadores también británicos, como Clapham, Ashton o el economista austriaco von Hayek, en el sentido de que ellos aportan una visión optimista de la revolución industrial y la ven fundamentalmente por los elementos de progreso que incorporó. Entonces, también esto forma parte de una discusión pues historiográfica, pero pues también podríamos llamar política con respecto a los resultados inmediatos de esta revolución industrial. De hecho, aunque con fuentes distintas y argumentos también un poco distintos, el trabajo más famoso de otro historiador británico, de E.P. Thompson, el de la formación histórica de la clase obrera en Inglaterra, de 1963, también recuperará en un trabajo mucho más amplio que los otros, una visión pesimista con respecto de la revolución industrial. De hecho, pues las casi 1000 páginas que tiene ese libro, de lo que hablan es de cómo los artesanos pues fueron decayendo en su nivel de vida, perdiendo incluso los distintivos o la dignidad o el honor que tenían sus trabajos, sus actividades, en favor de un trabajo más despersonalizado, más estandarizado, que era la producción capitalista, ya de carácter industrial. La que sigue, por favor, Alexis. Ya cuando deriva esta historia económica de perfil marxista hacia la historia social, empieza a llamarse no solo historia social o nueva historia social, sino historia desde abajo, en particular por los primeros trabajos de Eric Hobsbawm, en el primer trabajo, digamos, ya como libro integrado
que es Rebeldes Primitivos, que se publica en el año de 1959, y el trabajo de Georges Roudet, que es su estudio acerca del pueblo en la Revolución Francesa, en la Revolución de 1789. Eh, Esto es, antes Hobsbawm había producido artículos que después se incorporan en este libro, en esta compilación que se llama Trabajadores, pero digamos el primer libro pensado o concebido como tal de Hobsbawm es el que se llama Rebeldes Primitivos. Y el objeto tanto del libro de Roudet y otros libros de Roudet, concretamente el que se llama La multitud en la historia del año de 1964, y los otros libros de Hobsbawm, de Rebeldes Primitivos, pues Bandidos, por ejemplo, es estudiar no a los individuos concretos, ni digamos, ni a las clases sociales como tales, sino estudiar a la multitud. Es decir, no son estudios, aunque hablen del trabajo, que se refieran básicamente al movimiento obrero y a las grandes luchas, huelgas, conflictos, sino se refieren a la multitud como un agregado social. Ya ven que el término multitud ha sido recuperado en el siglo XXI por autores como Hart y Negri, que incluso escribieron un libro que se llama Multitud. En el caso de Hart y Negri, planteando en el siglo XXI que es como el nuevo actor de la, digamos, de la sociedad contemporánea. En el caso de Roudet y de Hobsbawm, se refieren a esta amalgama de miembros de las clases productivas o del pueblo llano que participaba en las acciones colectivas, en las protestas de distinta índole. Protestas que podían referirse, digamos, o ser respuesta al aumento de precios, sobre todo de los alimentos, protestas en contra de los impuestos, protestas en contra de que se limitaran los derechos de cacería de la población, etcétera, etcétera. Entonces, Hobsbawm y Roudet plantean este estudio de un agregado social que llaman multitud y ven que esta multitud puede ser hostil, incluso puede tener acciones violentas, pero esas acciones violentas en la etapa o en la premoderna no iban dirigidas hacia las personas, sino fundamentalmente hacia las cosas. Esa multitud lo que trataba era de recuperar un orden que veía que se estaba perdiendo y que a partir de su acción colectiva, insisto, a veces violenta, como no sé, por ejemplo, el Capitán Swing o los luditas, eh, iba dirigida no contra las personas, sino fundamentalmente contra las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que destacan ambos, y más particularmente Roudet, es que los actos de esta multitud no son actos irracionales, incluso aunque sean actos violentos, sino sus actos obedecen a una lógica que tiene que ver con las cosas que se persiguen y la manera como se actúa. Entonces, esta percepción de que cuando la gente se asocia es para destruir o que su conducta es irracional, y que viene, entre otros, de Gustave Le Bon, uno de los fundadores de la psicología social, que escribió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, el libro que se llama La psicología de las masas, la psicología de la multitud. En particular, Roudet trata de rebatirlo y lo rebate con argumentos históricos en el sentido de que los objetivos de esta multitud eran objetivos precisos, sus métodos eran también, digamos, no era mera improvisación, sino había una lógica detrás y los recursos también obedecían a cosas que, sí eran, que podían captarse mediante un estudio histórico cuidadoso. Entonces, esta reivindicación, pero una reivindicación no simplemente emotiva, sino histórica de la multitud,
está en estos autores. Y de otra manera estará también en los trabajos que pertenecen a una generación intermedia o un poco posterior, digamos, a Hobsbawm y Roudet, que es E.P. Thompson, el otro historiador británico, quizá todavía más conocido como historiador social, que justo lo que les señalaba hace un momento, estudia cómo cambió la conducta, cómo se generó la clase obrera, se convirtió en un actor colectivo y cómo experimentó la experiencia de la revolución industrial. Para Thompson, no es que la clase obrera surgiera simplemente como un resultado de la mecanización de la industria, de la introducción de máquinas, sino para él fue un proceso no tan sencillo, no tan rápido, en el cual a partir de la cultura previa, a partir de las experiencias previas que tenía la multitud, también a Thompson le interesa en un principio la multitud, esa multitud cómo se convierte en una clase social. Entonces el libro, La formación de la clase obrera en Inglaterra, se refiere a ese proceso histórico en el cual con los antecedentes, con las características, con la cultura y el perfil que tenía la multitud, llegó a convertirse con la experiencia de la revolución industrial en una clase obrera organizada. Entonces, este libro, el libro más importante, más conocido de E.P. Thompson, se estudia cómo la clase obrera se convierte en un actor. Y esto pues nos puede llevar a algunas consideraciones que diré rápidamente para ir abreviando y tratar los otros temas. En Thompson, digamos, serán importantes algunos elementos. A través de su explicación de cómo se forman las clases sociales, trata de superar esta distinción que estaba planteada en Marx, particularmente, bueno, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, de la llamada clase en sí y clase para sí. Esto es, la clase en sí, para ellos, era la clase como un producto, digamos, de la economía, y la clase en sí era pues pertenecer a una clase, ya fuera porque se fuera propietario o, o trabajador, en el caso, digamos, de la sociedad capitalista, fueran burgueses, fueran trabajadores, fueran obreros, y el concepto de clase para sí es cuando eh, estos obreros, estos actores, eh, intervienen en la historia de manera consciente. Entonces, para Thompson, esta disyuntiva entre clase en sí y clase para sí, en realidad no existe. Para él se constituye la clase social como un proceso en que las fusiona. Esto es la clase obrera se constituye como tal cuando actúa como un contingente organizado con demandas específicas. Entonces, por eso la clase obrera para él es un actor, y un actor, digamos, con voluntad propia, es un sujeto histórico. Y eso lleva a otra consideración con respecto a las tesis de Thompson. Para Thompson es muy importante lo que él llama la agencia en la historia. Esto es, esta actividad productiva, reproductiva y, digamos, autogestionada que pueden tener los agregados sociales eh, y que actúan, digamos, como sujetos históricos. Entonces, ese es otro aspecto fundamental. Es la agencia, la libertad, la capacidad de actuar y de actuar conscientemente. Esto fundado en su experiencia, insisto, para Thompson, la experiencia de la revolución industrial es crucial, darán un sentido, un sesgo a su perspectiva histórica. Bien, la historia desde abajo fue muy influyente, digamos, desde finales de los 50 hasta todavía la década de los 60 y 70, perdón, y principios de los 80.
sin desaparecer la historia desde abajo. A mí me parece una historia pues, muy atractiva, bastante reivindicable, y además que tiene influencias en unas otras corrientes posteriores, sobre todo a finales de los 70 y los 80, perderá, digamos, el estrellato en favor de la llamada historia cultural. La historia cultural o la nueva historia cultural, distinta de la llamada historia de la cultura, que pues eso existe desde el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX, toma como elemento central justamente la cultura. Esto es, ya no serán las relaciones sociales o los procesos económicos los que expliquen en última instancia el desarrollo de los procesos históricos, sino será fundamentalmente los elementos culturales compartidos por la población, sean grupos pequeños, grupos amplios, y que están debajo de cualquier acción. Es decir, cualquier acción, incluso las acciones económicas, están mediadas por una cultura, y esa cultura es la que tratan de explorar estos historiadores. Entonces, el llamado giro cultural tiene o va en esa dirección. Ya la historia ya no pretenderá, como pretendieron sobre todo la historiografía británica, la historiografía social británica, buscar una explicación de los procesos históricos, sino adentrarse en lo que podríamos llamar la comprensión. El objeto de la historia, de la disciplina, es comprender qué pasó en el pasado, explorar las capas del pasado y tratar de comprender qué pasó y no tratar de explicar, digamos, en términos más de una formulación científica por qué ocurrió una historia o por qué la historia se dio de una manera y no de otra. Dentro de la nueva historia cultural son centrales figuras tales de historiadores todavía aún vivos como Peter Burke, británico, nacido en 1937, el estadounidense Robert Darnton, nacido en 1939, Natalie Semon Davis, nacida en 1928, y Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg, diré unas cosas sobre él para ampliar los últimos minutos. Carlo Ginzburg, junto con otros historiadores, concretamente con Giovanni Levi, cada uno trabajando por su cuenta, más conocido entre nosotros, Carlo Ginzburg, desarrolla la llamada microhistoria. La microhistoria, digamos, es una forma de abordaje del pasado, no a través de los grandes relatos o de las grandes reconstrucciones, digamos, al estilo de los anales o al estilo de los marxistas británicos, sino el estudio de lo micro, de los pequeños espacios, el estudio de lo micro, de pequeños procesos, o más bien no de pequeños procesos, sino de pequeños espacios, aunque sean procesos largos. Para Ginzburg será el elemento, el objeto, digamos, principal de su investigación y un elemento para poder entender qué ocurrió en el pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que lo significativo está en lo pequeño. Es decir, lo pequeño no es algo aleatorio, no es un simple relato. Ginzburg es enemigo o contrario, digamos, a la visión posmoderna de la historia. Para él lo micro no son relatos aislados, sino para él lo micro está en conjunción o en relación con totalidades más amplias. Pero su perspectiva es, incluso él así la define pues como la de un detective, y es lo que él llama el paradigma indiciario, es decir, pues el que va buscando pruebas, indicios para poder avanzar, digamos, en la comprensión de las cosas. Entonces, para la microhistoria, lo particular es significativo porque forma parte de un todo más amplio.
pero en lugar de estudiar el todo más amplio, digamos, como Dobb, los estudios acerca del desarrollo del capitalismo, hay que centrarse en procesos, en escalas geográficas, en lugares acotados, para encontrar, digamos, eh, elementos, digamos, de lo que podríamos llamar una especie de rompecabezas, pero sabiendo que lo que se está encontrando es una parte significativa, porque dentro de un rompecabezas, la parte pues se entiende como parte de un todo. Es decir, si Ginsburg fuera postmoderno, pues la parte sería una cosa X, pero como no lo es, él piensa que esa parte tiene significación en relación con un todo. Y ese método, digamos, de ir de lo particular a lo más general, está muy desarrollado en uno de sus trabajos pues, clásicos muy importante que se llama El queso y los gusanos, publicado en 1976, en el cual pues explica la conducta, la mentalidad campesina, la transición de la cultura oral a la cultura escrita y otras cosas a partir de una figura de un personaje pues, sumamente peculiar que es Menocchio, un molinero que pues, era muy singular en la medida en que pues, en el siglo XVI pues, sabía leer y escribir y además pues, ponía en duda los dogmas corrientes, digamos, de la cultura religiosa. No me detengo más en Ginsburg, pero en la microhistoria, pero ese será un aspecto central o fundamental de su perspectiva de análisis. Esto es, los hechos históricos son significativos, pero no hay que partir de lo macro y de ahí deducir las particularidades, sino al contrario, hay que partir de lo específico, de lo concreto, de lo micro, para de allí desarrollar o entender un mapa, un rompecabezas más complejo de lo que son las sociedades. Y en su caso, pues es el paso de sociedades orales, de sociedades campesinas, a sociedades letradas y el efecto, por ejemplo, que tendrá la invención de la imprenta en estas sociedades. Y con Ginsburg, a diferencia, digamos, de los otros corrientes de las que he hablado, es fundamental ya no digamos, la búsqueda de una explicación histórica, aunque sí cree que en la historia se puede encontrar la verdad, aunque él considera que hay cosas que son incognoscibles. Esto es, no es porque sean incomprensibles para el entendimiento humano, sino porque no hay suficientes pruebas o demostraciones que permitan sustentarlo. Hay cosas que para él son ya irrecuperables, pero sí piensa que la historia pues puede encontrar, puede descubrir verdades y su método es el llamado método hermenéutico. Esto es no solo la búsqueda de fuentes, sino la indagación rigurosa, exhaustiva en las fuentes, las preguntas a las fuentes, donde se podrán extraer los elementos de verdad que para él son fundamentales. Bueno, para cerrar, me gustaría hablar de otra corriente más. He omitido algunas ya por falta de tiempo. Y hablaré para hacer también para articularlo con cómo comenzó la conferencia. ¿Se acuerdan que les mencioné cuáles eran los planteamientos de Ranke? Cerraré con, digamos, el cuestionamiento quizá más radical a la versión rankleana de la historia, que es el narrativismo. La siguiente, por favor, Alexis. Exacto. El narrativismo, que la figura fundamental es un historiador estadounidense, Hayden White, que vivió entre 1928 y 2018, que, digamos, eh, asume o tiene una serie de supuestos que son bastante importantes para entender su perspectiva histórica.
En primer lugar, él ya obedece a lo que se llama el giro lingüístico. Esto es el giro lingüístico que se produce en las disciplinas sociales y en las humanidades en las últimas décadas del siglo XX. Lo que planteará es que no hay una relación directa, inmediata y sencilla entre el lenguaje y los objetos a los cuales se refiere el lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que pues para encontrar la verdad pues no basta leer los documentos, no basta allegarse nada más evidencia, sino que esa evidencia es de por sí problemática porque está mediada por el lenguaje. Es decir, el lenguaje no es idéntico del pensamiento y el lenguaje pues, obedece a una serie pues, de reglas, de procesos, de configuraciones que no son para nada simples, para nada sencillas. Entonces, por un lado está la problematización del lenguaje como una mediación entre lo que sería el pensamiento y, en el caso de la historia, pues los procesos o acontecimientos de los que se pueda hablar. Entonces, pues bueno, ahí está puesta ya en cuestión una de los supuestos ranqueanos en el sentido de esta inmediatez entre la perspectiva del historiador y los documentos, esta cercanía, es decir, en los documentos estaba de por sí la verdad. Pues bueno, ya no es tan sencillo que esté la verdad porque pues, muchas de las fuentes históricas pues, son escritas, es decir, están mediadas por el lenguaje y el lenguaje hay que analizarlo bajo sus propias reglas. Otro elemento importante, digamos, en el planteamiento de Hayden White es que toda historia es narración. Esto por eso se llama narrativismo o se le llama narrativismo a su línea historiográfica. Es decir, los historiadores, las historiadoras, finalmente acaban contando, acaban narrando. Entonces, para White, la historia debe entenderse, la disciplina histórica, como cualquier otra narración. Es decir, pues también la literatura puede ser narración, hay distintas formas de narración, y entonces la historia obedece no a sus propias reglas, como pensaba Ranke, sino a las reglas del arte de la historia, sino a las reglas del arte o a las reglas de la narración. Entonces hay que estudiarla o concebirla como narración. De hecho, pues, antes que Hayden White, un filósofo del lenguaje, Arthur Danto, británico, se planteó justo la narración como una forma de explicación. Bueno, eso una década antes que Hayden White. Hayden White lo lleva al problema, digamos, historiográfico. Entonces, toda historia es narración y como tal hay que analizarla. Entonces, en la perspectiva de Hayden White, con que la narración sea, digamos, correcta, estructurada, no contradictoria, etcétera, pues podríamos en esa medida juzgar la calidad de la labor historiográfica. Esto es pues que lo que esté en la narración esté adecuadamente integrado, para él sería un elemento fundamental en como forma, digamos, de hacer o de elaborar la historia. Y como toda narración, pues hay distintas formas de narrar. Y según Hayden White, pues los historiadores eligen formas de narrar pues de acuerdo a su perspectiva, ¿no? Incluso hasta quienes pretendan dar una versión, digamos, en términos cientificistas acerca de la historia, pues se puede reducir su cientificismo a una jerga, a una manera científica de narrar, pero finalmente como una narración más. Con esto, y es para cerrar, diría que pues se pondrán radicalmente en cuestión los preceptos ranqueanos ya con el narrativismo, aunque en distintas
En las otras corrientes, por lo menos en parte, fueron cuestionados, pero también en buena medida fueron aceptados. Y ya en la perspectiva narrativista, pues incluso se plantea que existe una crisis de la disciplina histórica, y esta crisis pues tiene que ver con que si la historia puede o no encontrar verdades. Esto es, si la historia aporta conocimientos verdaderos o es una ficción o más o una reconstrucción que hacen quienes practican la disciplina de acuerdo a su perspectiva, y concretamente viéndolo desde el ángulo de White, hacia su manera de narrar los hechos del pasado. Entonces, para cerrar, si con Ranke el elemento fundamental de la historia y del conocimiento del pasado estaba en la exploración adecuada de las fuentes, la verdad estaba en las fuentes documentales y habría que recuperarla con ciertas técnicas, esa verdad que ya estaba inscrita en los documentos. En las escuelas tales como los anales en sus primeras generaciones, la historia cuantitativa o la historia desde abajo, sin desdeñar esas fuentes, se vuelve fundamental los conceptos y los métodos para interrogar las fuentes, y además se amplía el tipo de fuentes. Esto es, ya la operación histórica no es solo indagar las fuentes, sino procurarse herramientas, por eso en Brodel el diálogo con las ciencias sociales, para poder interrogar esas fuentes. En el narrativismo de Hayden White, el tercer elemento de la operación histórica es el que pesa más, que es la historia es escritura y es una forma más de narración. Entonces, pues con eso me gustaría concluir esta exposición y darle las gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su participación, y invitamos a nuestro público en YouTube y en Facebook a plasmar sus preguntas, por favor, para darles lectura y que el doctor pueda contestar. Por lo tanto, mientras ya tenemos una, es de Amir García, nos pregunta: ¿qué lugar ocuparía, en sentido de lo dicho sobre la historiografía, el análisis contrafactual? Quienes usan más los contrafácticos es, aunque no exclusivamente, pero es la historia cuantitativa. Como hace también la economía, se plantean, digamos, escenarios en los cuales se le da pues determinado rango, determinado valor a los distintos aspectos, a las llamadas variables, y entonces se empieza a suponer qué podría haber ocurrido si no hubiera pasado tal cosa, ¿no? Es decir, si no hubiera existido un problema de abasto de alimentos en la época de la Revolución Francesa, hubiera o no hubiera existido, ocurrido la revolución, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente utilizado por la historia cuantitativa. Se ve el valor de cada una de las variables, suponiendo que podría haber ocurrido si no hubiera estado tal cosa, o agregándole otra más, ¿no? Entonces los contrafácticos son más propios de la historia cuantitativa. Muy bien. Y también de Amir pregunta: ¿a qué se debe que esa solidez de la geometría perdió auge? ¿El pensamiento posmoderno habrá influido? Sí, o sea, cambió pues, pues el paradigma, ¿no? O sea, cuando hablamos de posmodernidad, pues la cargamos, digamos, de muchos contenidos, pero algo, digamos, que sirve, digamos, para responder
esta pregunta es que, digamos, se va abandonando la noción que viene de la ilustración de la universalidad. Eso ya está un poco aún mucho en la historia cultural o en la nueva historia cultural, pero digamos, en la llamada posmodernidad se da esto de manera pues, muy amplia. Esto es, como cada quien mira las cosas desde su atalaya, desde su cultura, y todas las culturas pues son en principio iguales, legítimas, etcétera, pues todas las perspectivas son válidas, ¿no? Entonces, simplificando bastante, digamos, una primera respuesta sería eso. Se ha impuesto una especie de relativismo que primero muy asociado con la cultura, en el cual pues todas las aproximaciones son válidas porque son pues legítimas y cada quien lo hace desde el lugar donde está instalado. Luego, la otra cosa tiene que ver con el giro lingüístico. Eh, Esto es, tampoco es transparente la realidad y entonces pues hay espacios bastante grandes, digamos, para la indeterminación y por tanto pues varias perspectivas son perspectivas legítimas. Varias perspectivas acerca de un determinado fenómeno porque pues saber con exactitud, con precisión, exactamente qué quería decir cada cosa, cada palabra, etcétera, podría dar lugar, digamos, a interpretaciones variables. Eh, otro elemento más, quizá creo que todavía más determinante de, de lo que conocemos como posmodernidad, es la idea de que, digamos, han desaparecido los grandes relatos los relatos, digamos, de la historiografía del siglo XX sobre la Revolución Francesa o sobre las revoluciones, sobre el capitalismo, sobre lo que fuera, o la desigualdad, o el tema que nos guste, ya no ocupan mucho lugar en este enfoque, en la medida en que para esta línea, cualquier intento de articulación de los relatos particulares, pues es una imposición de quien organiza el relato, es decir, pues de los historiadores, historiadoras que se ocupan de esto. Entonces se sobrepone una metahistoria, un metarrelato a los relatos particulares. Los relatos particulares pues hablan de cosas que son singulares. Cualquier intento de relacionar unas cosas con otras, de hacer abstracciones, pues serían una imposición. Entonces, en esa medida, pues tampoco es posible tener una idea, digamos, más acabada o una idea más aceptable para todos con respecto a los procesos históricos. Esto es, pues, cada perspectiva, pues, es, digamos, arbitraria. Y es arbitraria porque si se quiere decir más de cada relato particular, lo que estamos haciendo es introducir un metarrelato y ese metarrelato pues es, llamémoslo artificial, ¿no? Es una impostura, una imposición más bien. Bien, Mónica del Valle Béjar le envía saludos, dice que es una excompañera de la licenciatura. Saludos, Mónica. Sí. Y bueno, también José Juan Martínez pregunta, ¿de dónde surge el término historia de las clases subalternas? Mira, de hecho los estudios subalternos son una corriente, digamos, ya de finales del siglo XX, siglo XXI, es una corriente que abarca la historia y el conjunto de las disciplinas sociales. De hecho, podríamos también haber hablado de los estudios subalternos. Falleció hace poco uno de los autores principales, un historiador de la India, Guha, que pues es uno de los baluartes de los estudios subalternos. El término subalterno viene de Gramsci. Gramsci lo usa en los cuadernos de la cárcel
para algunos en parte por su condición de preso político, para no hablar pues, de clases explotadas o cosas así, pues en el fascismo italiano, con Mussolini, y entonces para referirse a las clases populares, digamos, usa el término clases subalternas. Entonces, después ese elemento, y por influencia de Gramsci, pasa a los estudios subalternos. Ahora, pasa por Gramsci, pero también pasa por por la historia desde abajo. Es decir, en los estudios subalternos de la India, tiene una influencia importante la historia desde abajo, primero con Hobsbawm y sobre todo después con E.P. Thompson. Guha interactuó mucho, sobre todo, o interactuó con Thompson, y también hay esa influencia, y tanto Hobsbawm como Thompson, que tienen, digamos, diferencias historiográficas importantes, aunque tengan una perspectiva, digamos, marxista, ambos eran muy devotos, digamos, muy cercanos a los planteamientos gramscianos. Entonces también a través de la historia social británica podríamos encontrar de la historia desde abajo el término subalterno. O el término hegemonía, que en Thompson es importante el término gramsciano de hegemonía. En los artículos de Thompson sobre el siglo, finales del siglo XVIII, usa mucho el término de hegemonía cultural. Entonces viene de Gramsci, pero también de la historia desde abajo, de la historia social británica, la cual, eso ya no lo dije, pues influye también en la microhistoria y en otras corrientes historiográficas, como serían los estudios subalternos o los estudios, digamos, de historia del género. Algunos que tampoco hablé, bueno, podríamos hablar en otra ocasión, la historia, digamos, de género, en parte viene de la historia desde abajo. Historiadoras pues muy importantes dedicadas a estos temas, se iniciaron como historiadoras sociales, y después de estudiar a las clases trabajadoras, siguieron o se desplazaron hacia el estudio pues del género, en particular el género femenino, ¿no? Sí. Alberto nos dice, me gustaría saber qué libros de historia intelectual le recomendaría a un estudiante que desea volcarse al estudio de esta corriente. Mira, a mí me parece un trabajo no solo bueno, sino muy didáctico. El libro de François Dos, se escribe 12, es Dosse, un historiador de la historia, es un historiógrafo francés, que se llama La Marcha de las Ideas. El libro fue, bueno, publicado originalmente en francés, y al español lo tradujeron en la Universidad de Valencia. Ese yo creo que todavía se consigue en Amazon o en alguna usado o quizá reimpreso. El libro es como de 2008, 2009, y es una magnífica introducción, porque por un lado se refiere a las corrientes principales de la historia intelectual, y por otro lado, pues a una línea, digamos, de la historia intelectual, pero un poco distinta, digamos, de las corrientes, que no se refiere tanto a los discursos, sino a los intelectuales mismos. Entonces, una parte del libro es sobre las corrientes y otra sobre la historia de los intelectuales. Entonces, ese sería un trabajo importante. Otro también muy importante es un historiador francés que se llama Christopher Charles, que tiene trabajos él sobre intelectuales. Luego están más específicos, pero en una corriente de la historia intelectual, que es la de los estudios de los conceptos, la historia de los conceptos, historia conceptual, que es la del historiador alemán que se llama Reinhard Koselleck.
Koselleck tiene pues una magna obra que es un estudio sobre los conceptos que ha sido publicada, digamos, en partes. Entonces puedes buscar alguno de los libros de Koselleck. Uno de los más conocidos en castellano es uno que se llama Futuro Pasado. Ese se publicó a en los 90 del siglo pasado, que podrías encontrar su perspectiva. Y para el mundo, digamos, hispanoamericano, pues son muy importantes los trabajos de Fernández Sebastián, que es el País Vasco, acerca de los conceptos, de historia de los conceptos, y en América Latina, los de Elías Palti. Los libros de Elías Palti, varios están o en el Fondo de Cultura o en Siglo XXI, y ahí podrías encontrar también pues maneras, digamos, de estudiar la historia intelectual. Yo insistiría en que yo comenzaría, digamos, por el libro de Dos, que es como un panorama muy amplio y muy bien explicado. Álida Moreno nos pide que si puede dar su opinión sobre la historia del presente. Del tiempo presente. Así es. Sí, o historia del presente. Mira, eso es muy interesante. No es tan reciente, ya desde finales del siglo pasado se empezó a hablar de historia del tiempo presente, en Francia, en España. Y eso, bueno, sería un cuestionamiento más al paradigma rankiano, ¿no? O sea, que la historia no solo se ocupa del pasado, sino de lo que está pasando, o sea, del presente, ¿no? Y bueno, en el caso de Koselleck, pues hasta del futuro, ¿no? Del futuro pasado. También pues, la historia podría incorporar las expectativas con respecto al futuro, ¿no? Entonces ya esta linealidad entre presente, pasado, presente y futuro, pues ya está problematizada. A mí me parece atractiva y bastante útil. Los historiadores, sobre todo en perspectivas más tradicionales, rehuyen a la historia del tiempo presente porque consideran que pues, no se puede conocer lo que no ha acabado de suceder, ¿no? No sé si me explique. Es decir, si no ha acabado de pasar algo, ¿cómo se puede estudiar, ¿no? Y entonces, pues, se zafan, digamos, del problema de darle un enfoque histórico al presente, y tratar pues, de aventurar algo, diciendo que pues, es tema de la historia, es tema de la ciencia política o es tema de la sociología y no es tema de la historia. Es decir, hasta hace no tantos años, pues cuando se hablaba o escribía historia de México, pues difícilmente pasaba del cardenismo, porque ya todo lo demás era temas, bueno, o sea, escribía de historia por parte de los historiadores, no pasaba del cardenismo, porque del cardenismo en adelante, pues más bien ya era tema de politólogos o o de sociólogos. A mí me parece que sí se puede estudiar el presente desde una perspectiva histórica. Es decir, lo singular de la historia sería, si se habla del presente, digamos, colocarlo en perspectiva, ¿no? Es decir, quizá a diferencia de la sociología o de la ciencia política, acá la perspectiva temporal sería pues, lo que podrían aportar, entre otras cosas, los historiadores para poder estudiar el presente. A mí me parece legítimo hacerlo, o sea, no solo, digamos, para tratar de entender lo que pasa, sino que creo que la historia tiene herramientas distintas de otras disciplinas para abordar el presente. Y otra cosa, pues que nos llevaría a un problema más como de teoría de la historia, es si la historia finalmente acaba de pasar. No sé si me explique. Es decir, si todavía vivimos en el horizonte de la Revolución Francesa, y hablo de la de 1789, y todavía vivimos en el horizonte de la Revolución Industrial Británica del siglo XVIII, podemos pasar a hablar de algo que todavía no ha acabado de pasar.
Es decir, ya que hubiéramos salido de ese horizonte, entonces podríamos hablar de la revolución industrial o podríamos hablar de la revolución francesa. Entonces, pues, digamos, en una visión tan estricta de que la historia se puede estudiar solo cuando ya terminó de pasar, terminó de ocurrir, pues mientras sigamos viviendo en el mismo horizonte, pues sería válida la pregunta de que si lo podemos historiar si no hemos vivido todo su despliegue, ¿no? O, pues, llevado a la historia mexicana, pues si seguimos en el régimen de la Revolución Mexicana, pues todavía, ya estamos autorizados para historiarlo, o tenemos que esperar a que termine de pasar para entonces poderlo abordar. Entonces, pues eso ya nos llevaría a un problema teórico, incluso de filosofía de la historia, que nos podría dar lugar a, pues, a múltiples debates cuando, si la historia finalmente acaba de pasar, ¿no? O sea, es, eh, eh, ocurren todas sus consecuencias, ¿no? No sé si me expliqué, pero es un problema que me parece muy divertido. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de John Olivo. Nos dice, ¿cómo se podría insertar los conocimientos que brinda la historiografía en el aula escolar, considerando que muchos de los que enseñan en la educación básica no son historiadores? Es una muy buena pregunta. Yo creo que bueno, lo que se me ocurre, y sé que no es fácil, ¿no? Este, y, y sobre todo hablando con niños o con jóvenes y además que no van para la carrera de historia, para mí lo recomendable, pero no me parece nada sencillo como didáctica, es, es partir justo de lo que está pasando. O sea, yo creo que una manera de hacer que los estudiantes de la edad que sea se interesen o reflexionen desde una perspectiva histórica sería hablar de lo que está pasando. Es decir, lo que está pasando, verlo o situarlo en el tiempo. A mí me parece que esa es una manera de despertar interés entre ese público, ¿no? Y en un interés no menor, sino al contrario, me parece fundamental. Es decir, en la medida en que puedan ligar lo que ven con lo que pasó y ver el origen o el desarrollo de lo que pasó en el tiempo, yo creo que sería una didáctica bastante aceptable para, pues para impartir clases. Este, eso me parece fundamental y también me parece fundamental eso para despertar el interés en un público más amplio, ya no me refiero a un público, digamos, escolar o estudiantil, hacia la disciplina histórica. Esto es el ligar el presente con el pasado. Yo creo que le parece, le podría sugerir más cosas a un público en general, y hacerle más útil, más interesante la historia. Es decir, no hablar de cosas que se consideren muertas o ya, digamos, pues que fueran bonitas, interesantes, lo que fuera, pero que ya no están, sino darles una escala temporal y hasta donde sea posible una proyección hacia el presente, creo que me parecería algo bastante pertinente. Paz nos pregunta, ¿usted se considera seguidor de una escuela? ¿Cuál sería? Y muchas Mira, gracias por su exposición. sí, por nada. Yo donde me formé es una historia que reivindico, obviamente con añadidos y otras cosas, incluso con cierto eclecticismo. La que me resultó siempre más interesante también fue por la época en que yo estudié la licenciatura, es la historia desde abajo. O sea, mis primeros trabajos, y creo que en realidad no lo he abandonado, pues era ocuparme más de las llamadas clases subalternas. Entonces a mí me gustaba mucho Thompson, sin duda Hobsbawm,
de otro lado, pero tiene que ver con esta historiografía, Perry Anderson, Christopher Hill, todos ellos, a mí me parece que todavía tienen mucho que decir sobre este enfoque. Entonces, digamos, si lo traduciría a lo que expuse, de donde me sentiría más cercano es hacia la historia social y en su versión de historia desde abajo. Ahora, como después de eso me empecé a interesar, porque además es un tema conexo, acerca de la historia de las izquierdas, sobre todo de los primeros socialismos, ya después lo empleé a los del siglo XX, pues leí más sobre historia intelectual y en particular sobre historia de los intelectuales. Entonces, pues ese es otro de los añadidos, digamos, que he hecho a mi formación, pero creo que siempre con el telón de fondo de la historia desde abajo. Jaime Serrano Mena nos dice que le pareció muy interesante la conferencia y pregunta, ¿cuál es la escuela que está prevaleciendo actualmente en los análisis históricos? Ya, me costaría trabajo decírtelo, y no tanto por desconocimiento, sino como que hay una especie de pulverización. O sea, ya no es que, como dijera, que todos hagan historia cultural, o que eso, por ejemplo, ocurrió mucho en los 80, en los 90, que incluso gente que hacía historia social se desplazó a la historia cultural. Ahora se han ido en distintas vías, ¿no? Y muchas marcadas, digamos, por la perspectiva posmoderna. Te diría que algo que es atractivo para, para incluso colegas más jóvenes, son los estudios subalternos, por ejemplo, es algo que está, que les importa, sean historiadores, antropólogos, o estén en otra disciplina social, esa es una. La historia del tiempo presente no veo que importe mucho en México. Yo creo que eso tiene, aunque es, digamos, de las corrientes, pues, no en boga, pero digamos, todavía actuales, no veo que se cultive mucho. Este, y, eh, y pues una historia también a veces ya más ligada con la literatura o con la ficción, o un interés como renovado ahora en las biografías. Entonces, te diría, y bueno, y todo esto además con un peso muy importante todavía de una historiografía tradicional, ¿no? O sea, en México creo que esa pesa todavía mucho. De los más jóvenes vería que hay como, se mueven a distintos lados, o sea, no hay una unidad, sino medio pulverizado. Pero digamos, querer hacer historia como Brodel o como Hobsbawm no es algo que esté muy de moda, eso sin duda. Y una última de Daniel nos pregunta, ¿en qué escuela o corriente ubica a Roger Chartier? Ah, pues es interesante. Mira, Roger Chartier viene bueno, es historiador, pero digamos su influencia fundamental o muy importante es la de Foucault. Entonces, Chartier, por ejemplo, es uno de los críticos de la historiografía posmoderna, ¿no? O sea, él piensa que pues, la historia todavía tiene un referente, ¿no? Y el referente, pues, serían las fuentes. Eh, Mira, lo podríamos ver o como un historiador, o sea, es difícil de clasificar porque está en varios registros, un poco como Ginsburg, un poco como Thompson. Eh, lo podríamos ver como un historiador cultural, pero también como un historiador intelectual. Él, por ejemplo, junto con Darton, y de hecho son como pues, rivales teóricos o historiográficos, pues parte muy importante de su obra es la historia del libro, o sea, de la producción de los libros, de la lectura, todo eso. Entonces, eso en términos pues, muy genéricos podrías decir que es una parte de la historia intelectual. Es decir, no se refiere tanto a los discursos, sino a los públicos, ¿no? Entonces,
lo podrías ver como una forma de historia cultural o también como una forma de historia específica, historia intelectual, que sería la historia del libro. El que escribió algo sobre eso hace pues, ya mucho tiempo fue Darton. Darton, que está pues, un poco o mucho en la misma situación de Chartier, él veía a la historia intelectual cuando comenzaba a surgir como una parte de la historia cultural. Y pues eso daba mucho razón de su práctica, ya ves que él estudia los libros, la censura, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si nos quedamos con una clasificación así como más cuadrada, más compartimentada, pues yo creo que sería un tipo de historia intelectual más la de Chartier. Muchas gracias, doctor. Pues serían todas las preguntas. Agradecemos mucho su presencia y su conferencia. Y invitamos a nuestro público a estar presentes el próximo miércoles 2 de agosto a las 5 de la tarde con el doctor Oscar Macín, quien nos hablará de los presupuestos peninsulares de la conquista de América. También les recuerdo que si llegaron tarde a la conferencia o se conectaron ya iniciada, pueden consultarla cuando ustedes lo quieran en nuestro perfil de Facebook y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias nuevamente, doctor, y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias al público y muchas gracias a Yasmín, Alexis y Adolfo por la transmisión. Hasta pronto.